Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día domingo 12 de agosto 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie llamada Enseñanzas breves para vivir por siempre. Ahora nos corresponde Proverbios capítulo 20, versículo 6. Tenemos este proverbio que nos desafía a la veracidad. Nos describe la problemática común de la simulación, el alarde de lo que no es verdad y lo absurdo de semejante práctica. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Paráfrasis. Es muy popular hablar bien de uno mismo, pero lo difícil es encontrar a un hombre íntegro de verdad. Reflexionemos en la enseñanza que nos propone, la enseñanza de la veracidad, le llamaremos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El dicho popular que queda con este proverbio es el siguiente: dime de qué alardeas y te diré lo que no eres. Leamos el mismo proverbio en otras versiones de la Biblia para entenderlo mejor. La Nueva Versión Internacional traduce así: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? La Reina Valera 95 dice: muchos hay que proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La versión de las Américas dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? La traducción de las Américas se llama también: hay muchos que confirman ser leales, pero nadie encontrará gente confiable. La versión que se llama La Palabra traduce: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién hallará una persona fiel? Y la Nueva Traducción Viviente traduce así: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Básicamente nos dice dos cosas este proverbio: que muchas personas presumen de ser leales, fieles y o veraces, y número dos, que realmente resulta difícil encontrar gente así, gente fiel y veraz. Como ya es costumbre en estos proverbios, no hay una declaración de enseñanza, lección o moraleja, solo nos describe una realidad. Hay gente que finge ser buena, pero en realidad es difícil encontrar gente veraz. Pero como hemos hecho con otros proverbios, debemos interpretarlo a la luz de todo el libro y encontraremos la enseñanza, el reto, y podemos hablar también de dos cosas. Número uno, estas son los retos o la moraleja o la enseñanza, la lección que nos provee este proverbio. Número uno, no esperemos demasiado de la humanidad. Los seres humanos somos creación de Dios y Dios nos ama. Sin embargo, es un hecho que somos una raza caída. Desde Adán y Eva, los seres humanos estamos contaminados con el pecado. El día de hoy, en el mundo moderno, en esta especie de religión globalizada que se está creando en el mundo entero, que los medios de comunicación se empeñan en enseñar, hay una especie de pasión por quitar el concepto pecado de la mesa de discusión, por quitar, no hay nada es pecado, hay cosas que le gustan a uno, cosas que le gustan a otros, pero no hay pecado. Sin embargo, la Biblia dice que los seres humanos estamos contaminados por el pecado. Pecado es errar al blanco, es fallar al propósito de nuestra vida, es hacer aquello para lo cual no estamos diseñados. Y no es muy difícil reconocer esta realidad de que estamos contaminados por el mal. Solo hace falta leer nuestra historia y ver las noticias de los medios de comunicación del día de hoy para darnos cuenta de cuánta maldad hay en el mundo. Estamos destruyendo la creación de Dios y estamos metidos en un proceso de deterioro de valores que a su vez nos destruyen a nosotros mismos, nuestras familias y nuestra sociedad. La Biblia es muy clara al respecto. Permítame leerles algunos textos. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto está en Romanos 3, 10 al 18, y además es una cita del Antiguo Testamento, así es que también está en el Antiguo Testamento. Otro pasaje dice: así dice el Señor, maldito quien confía en el ser humano y busca el apoyo de los seres creados, apartando su corazón del Señor. Esto está en Jeremías 17, 5. La versión 60, que la mayoría usamos, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo.
y su corazón se aparta de Jehová, pero esta es una versión más clara. Ahora bien, esto no significa que nos condenemos unos a otros, ni que vivamos aislados de los demás, desconfiando de todos, yéndonos a algún cerro o en algún castillo de la pureza para no convivir con nadie. No, pero sí significa que debemos ser conscientes de nuestras limitaciones espirituales, debemos ser conscientes de nuestros problemas morales y debemos ser conscientes de nuestra tendencia al mal, la raza humana en conjunto y cada uno en lo particular. Una de las cosas o de las experiencias sociales populares y lindas es el deporte. Ahí se muestra la pasión, la disciplina, la entrega de los competidores, el juego en equipo. Sin embargo, aún en competencias a nivel mundial como los Juegos Olímpicos o los mundiales de fútbol y de otros deportes, se ensucian las competencias con la trampa, el uso de drogas, el racismo, los intereses económicos que tergiversan el verdadero sentido del espíritu deportivo. En las comunidades religiosas, incluso en las iglesias también hay maldad. De hecho, hay gente que critica eso, ¿no? Nah, son una bola de hipócritas. No, no todos somos hipócritas. Pero sí hay pecados, no somos perfectos. Exactamente, no somos perfectos. Si lo fuéramos, no necesitaríamos ir a la iglesia. No necesitaríamos de Dios, ni de orar, ni de leer la Biblia. Ya somos perfectos. ¿Para qué? Justamente las iglesias están formadas por gente imperfecta. Es curioso, pero en nuestro mundo, cuando queremos hablar de una persona comprensiva, solidaria y muy buena, decimos que es muy humana. Pero en la Biblia, ser muy humano es ser muy imperfecto y muy pecador. Sin embargo, Dios nos ama y ha hecho todo para salvarnos. Y aunque hay por ahí algunas personas exaltando cosas y diciendo que no, que Dios no ama a todos, que a algunos los odia, yo sigo leyendo en la Biblia que Dios ama. El texto más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó a unos y a otros no, dice porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice amó al mundo se refiere a los que aún no creen en él todavía. Así es que Dios nos ama y ha hecho todo para salvarnos. Su evangelio es muy claro. Se los digo rápidamente, 4 verdades fundamentales del evangelio. Número 1, Dios tiene un plan. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de Dios, que tengamos vida eterna. Pero nosotros tenemos un problema. Segunda verdad, los hombres tenemos un problema. Hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. O sea, echamos a perder el plan de Dios, el plan original de Dios, que era darnos vida eterna por nuestro pecado. Pero tercera enseñanza, tercera verdad, Dios tiene una solución. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte sustituta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo merecíamos morir en el Calvario. Usted y yo merecíamos morir en el infierno por siempre. Pero Dios envió a su Hijo, Jesús, Dios mismo hecho un hombre, muere en nuestro lugar. Esta es la solución. Es algo así como un cambio de responsabilidades. El inocente, el perfecto, el santo, el puro, muere como si fuera el peor de los pecadores para que usted y yo, que somos pecadores, vivamos como si fuéramos santos, perfectos y puros. Ahora, cuarta verdad, y es importante. Si Dios tiene un plan para nosotros, vida eterna, pero nosotros tenemos un problema, hemos pecado, pero Dios tiene una solución, Cristo, su muerte sustituta, entonces nosotros tenemos que hacer una decisión. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y esto último significa tendré comunión con él, y son palabras de Jesús. Él quiere entrar a nuestra vida. Es decir, Él tiene un plan, lo echamos a perder, Él tiene una solución, ahora debemos tomar una decisión. A todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creerle que en Él, recibirle en arrepentimiento, entregarle nuestra vida. Esto es el cumplimiento del plan de Dios. Él tiene un plan, lo echamos a perder, Él tiene una solución y debemos tomar una decisión con respecto a esa solución y aceptar su sacrificio, aceptar la salvación que es por gracia, por medio de la fe. Es indispensable que en lugar de creer que el ser humano por sí mismo va a salir adelante, reconozcamos que estamos perdidos y que necesitamos de Dios. En lugar de esperar demasiado de la humanidad, esperemos que la humanidad espere en Dios, confíe en Él, lo busque y se convierta. Entonces sí habrá una chispa de esperanza. Y en segundo lugar, procuremos ser leales nosotros. Aunque ciertamente somos una raza caída al creer en Cristo, además de ser redimidos, el Señor nos somete a un proceso de santificación, es decir, perfeccionamiento, transformación, y tenemos la posibilidad de ser mejores. Leamos lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto está en 2 Corintios 5:17.
Y también dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto está en 1 Corintios 6, 9 al 11. El proverbio entonces implica una exhortación a hacer contraste, a ser diferentes, es decir, a ser más parecidos a Cristo y menos parecidos a la gente sin Dios. Así que no nos disfracemos de gente leal, seamos gente leal. Seamos veraces, seamos fieles. ¿Cómo lo podemos lograr? Experimentando la transformación que Dios nos da a través de Jesucristo su Hijo cuando recibimos su Evangelio y caminamos con Él. Y por último, cumplamos entonces la regla de oro que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto está en Mateo 7:12. Cumplamos la regla de oro. Y que lo que dice este proverbio no tenga que ver con nosotros, sino con otra gente. El proverbio dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que este proverbio no se aplique a nosotros, porque no proclamamos nuestra bondad con palabras. Mejor somos buenos, somos leales, somos veraces, dejamos que el Señor nos transforme para que haga posible esta realidad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.